Son 9:17 de la mañana, continuamos en Arriba Gente y es momento de recibir a la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auesperg, para hablar de muchos temas. El presupuesto es uno de ellos, recién conversábamos con John Pérez, pero también la invitamos por otro tema puntual, porque la diputada presentó un proyecto de ley para actualizar la ley de unión concubinaria. Bueno, ¿qué derechos, qué obligaciones otorga estas modificaciones? ¿Cómo le va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirla. ¿Por qué la intención de cambiar esta ley o de actualizar esta ley? Es importante la pregunta porque surge específicamente de un programa dentro del Parlamento que se llama Programa de Modernización Legislativa, en el cual la ciudadanía puede sugerir preocupaciones desde la participación ciudadana y de ahí se toman propuestas. Y bueno, esto ya en la legislatura pasada fue una propuesta de la ciudadanía que se analizó con la academia, con las cátedras de Derecho de Familia y se entendió que era necesario actualizar la ley que hoy en día es de unión concubinaria y que es del año 2007 y que bueno, que en el andar de todos estos años ha generado algunas complicaciones y bueno, y es pertinente actualizar. Sumado a que, bueno, como todo, el mundo va cambiando. Yo siempre pongo el ejemplo que hace 50 años había 25.000 matrimonios por año y hoy tenemos 8.000. Y que bueno, cuando uno mira los datos del INE, del censo pasado, un 26% de la población mayor de edad está casada, en matrimonio, y un 24% está en este tipo de uniones. Entonces es importante legislar porque bueno, cuando se inicia una relación y está el amor y todo está bien, pero después empiezan a surgir algunas complicaciones que a veces es necesario preverlas. Cambiar las formas de ser familia, ¿no? Y de administrar lo que es también eso. Exacto. ¿Cuáles son entonces las modificaciones más relevantes que la ciudadanía de algún modo puso sobre la mesa? Bueno, lo que se le da es un poco más de seguridad jurídica en todo esto que hablaba de, primero, flexibilizar un poco el régimen. En tanto, en la ley actual se tenía que probar 5 años de convivencia ininterrumpida. Acá se plantea bajar a 3 esos años para formalizarlo por la vía judicial. Pero por otro lado, se puede en forma espontánea, por acuerdo de partes, formalizar ante un escribano público. Por ejemplo, nos conocimos hoy, dentro de un mes decimos que nos vamos a ir a vivir juntos y definimos un acuerdo de partes, cómo vamos a contribuir con los gastos, cómo va a ser el régimen si mañana ya no estamos juntos. Todo eso que sea de palabra. Todo eso que quede por escrito la forma, un contrato social entre esas dos partes que van a iniciar un camino común. ¿Y el escribano qué hace con eso? ¿Tienes que inscribir? Es una escritura pública, sí, que se protocoliza, pero no tiene que ir a un juzgado como era el caso anterior. ¿Y por qué la necesidad de reducir los años para poder hacer el contrato de 5 a 3? Bueno, eso es un poco que se ha visto que todo hoy en día, lamentablemente, todo es un poco más efímero. Entonces, generar esa flexibilidad de que para hacerlo en vía judicial no se tenga que esperar a esos 5 años, sino que a los 3 años se pueda hacer. ¿Y qué pasa si yo convivo, ya van más de 3 años, después me separo, pero no firmé ningún acuerdo? ¿Luego puedo reclamarle algo a la otra persona? Sí, claro. Pasados los 3 años se puede hacer por las dos partes o a sola petición de parte. Se puede inscribir esa unión y bueno, y se tienen todos los derechos que otorga la ley. ¿Genera derechos sucesorios entonces? Claro, justamente lo que ordena es eso, son los derechos de la convivencia, pero también una de las cosas y que justamente los abogados de familia definían que genera mucho problema en situaciones de disoluciones, de sucesiones, de fallecimiento de una de las partes. Una de las limitantes que ponemos que no existía en la ley concubinaria es que no se puede registrar una unión convivencial
si existe un matrimonio o una unión concubinaria o convivencial previa, porque eso también generaba en el momento de una sucesión problemas cuando el cónyuge junto con el conviviente iban camino a la sucesión. O sea que el escribano, antes de establecer la unión concubinaria, va a tener que pedir una especie de, como libre de embargo, libre de unión concubinaria, digamos. Sí, sí, un registro, si existe un registro previo. Okay. Bien. Me gustaría, diputada, ir a lo práctico. Tal vez mucha gente esté en casa mirando y esté en pareja, conviviendo, o próximo a separarse, ¿no? Ojalá que no sea la realidad, pero esas cosas suceden. ¿Qué pasa si yo tengo una unión concubinaria y me voy a separar? ¿Qué puedo reclamarle al otro y también qué obligación tengo para con el otro? Bueno, eso depende si está ya registrado, bueno, si se registró y se definió cómo aporto, si la casa es un bien común, tiene el mismo régimen que el matrimonio. Si hubo una capitulación matrimonial, es lo mismo, se puede hacer una capitulación de bienes previo a la unión convivencial. Si se compra un bien común, cómo es el reparto de ese bien. Cómo va a ser la crianza de los hijos. Rige absolutamente las mismas garantías que en el matrimonio. Si hago el proceso. Si hago el proceso y si pasaron los 3 años también. Y si no pasaron los 3 años y bueno, hay una disolución, pero una de las partes es más débil, por ejemplo, en cuanto a los recursos, si por ejemplo se garantiza la alimentación al menos durante 1 año o por un periodo igual al que duró la unión para la persona que no tiene una alimentación garantizada. Lo mismo con la casa habitación. No se deja en la calle a una persona porque no tenga dónde vivir. Hay determinadas garantías en cuanto a eso para cuidar a ambas partes. ¿Y hay algún impedimento por los cuales no pueda concretarse la unión concubinaria? Bueno, justamente esos son impedimentos que se incorporan, que es primero ser mayor de 18 años, que en la ley previa era mayor a 16. Por otro lado, que no haya un matrimonio o una unión previa y una muy importante, que no haya una discapacidad intelectual importante que no permita tomar una decisión libre en este sentido, que una persona se vea condicionada por su discapacidad intelectual a firmar un acuerdo de partes libre decisión. Los impedimentos similares a lo de la unión. Similares, pero en la unión concubinaria estaba solo el ser mayor de edad. No estaban estos otros. Hay algo que no me queda claro. ¿Puede reconocerse la unión luego que se termine el vínculo? Sí, claro. O sea, me separo después de años y digo, che, hoy me veo que me separé, no tengo absolutamente nada, la otra persona se quedó con todo, estuvimos años conviviendo. Y eso pasaba mucho. Justamente una persona me comentaba el caso de que estuvo muchos años conviviendo, se quería separar, la otra persona no quería y no podían ponerse de acuerdo en quién se quedaba con un bien que habían comprado en común. Bueno, entonces lo que busca esto es que darles garantías a las dos partes y que eso no sea un impedimento y que bueno, esa disolución también pueda ser no por acuerdo de partes, sino por la definición de una de las partes. En la práctica, ¿son procesos largos? O sea, si yo inicio esto, ¿cuánto tiempo estoy para, bueno, que se sepa qué tipo de gastos teníamos, quién aportaba cuánto, quién... ¿Es una cosa que lleva mucho tiempo? ¿Es engorroso? Bueno, justamente lo que se busca es agilizar un poco porque sí, se trataba de procesos engorrosos, entonces al definirlo mucho más específicamente los componentes, cuál es el aporte a esa unión convivencial de cada uno, al momento de una disolución o de una sucesión, a lo que es la jurisprudencia le da muchos más elementos para que esos procesos no sean tan largos y haya que apelar a testigos y bueno, todo lo que esto implica. Hay que apelar a los buenos oficios de negociaciones de los escribanos también, van a tener que tener una buena capacidad de negociación. Sí. Pero yo creo que eso es como todo, ¿no? Una vez que
al principio... A ver, esto es un proyecto que, ya les comentaba, surge justamente de una inquietud de la ciudadanía. Está en un inicio, está en la Comisión de Constitución y Legislación y Códigos. ¿Y qué receptividad tuvo en la comisión? Lo que pasa es que ahora está todo muy paralizado en este momento por el presupuesto, pero bueno, la idea es que nuevamente todas las cátedras de las distintas universidades puedan participar, los especialistas en Derecho puedan participar y aportar, y bueno, y generar los cambios que justamente la jurisprudencia y lo que es importante, el andar de todos estos años en cuanto a esta temática puedan aportar y mejorarlo. ¿Y está contemplada la separación de bienes como en el caso del matrimonio? Exacto, todas las mismas figuras que están contempladas en el matrimonio, tanto la capitulación, la separación de bienes, una vez ya una vez que ya está la unión convivencial, se puede hacer una separación de bienes al igual que en el matrimonio. ¿Cuánto cambia la presencia de hijos en común? Bueno, la presencia de hijos en común tiene el mismo régimen que el matrimonio, ¿sí? Por supuesto, si son hijos en común, es exactamente el régimen que unión que está casado. El problema es, y no es un problema justamente por eso, cuando existen hijos de una unión previa, de un matrimonio previo, y eso es lo que generaba a veces muchos problemas, muchos conflictos, muchos dolores de cabeza, mucha angustia. Y sobre todo que, a ver, para muchas personas tener que costear un abogado para llevar a cabo un proceso de este tipo no era viable, entonces estamos tratando de generar todas las garantías posibles para que esto fluya sin la necesidad de esos dolores emocionales y además esos costos. Diputada, ¿y se manejan números de cuántos reclamos en esta materia se realizan, por ejemplo, al año en nuestro país? No tenemos claro, solo tenemos estos datos que pedimos específicamente a INE si podía detallarnos un poco más. Ese 24% que se declara en unión libre, cuántos están bajo un régimen que está declarado, cuántos es por el simple hecho de convivir. O sea, todos esos datos de desglose de ese 24% no lo tenemos. Diputada, ¿establece el proyecto la creación de alguna sección específica de la Dirección de Registros para atender estos casos o va a caer en alguna de las secciones y van a tener que darle más plata a registros, supongo, para atenderlos o no? No, yo creo que, a ver, esto entra dentro de lo que es el derecho de familia. Sí. Entonces, no creo que genere grandes... No está previsto porque, bueno, la ley recién, además, se está presentando. Tiene todo un proceso legislativo. Fíjense que esto inició en la legislatura pasada y quedó archivado y por eso nos parecía importante retomarlo. Se le realizaron algunos cambios porque había dos opciones, una que pudiera coexistir con un matrimonio anterior o con una unión anterior. Nosotros entendimos que justamente esa debería ser una de las limitaciones porque era una de las problemáticas que mayores conflictos generaba. Bien. Diputada, le cambio de tema. Usted fue directora del MIDES. Ayer justamente compareció en el Parlamento el ministro Sibila. ¿Qué balance hace de lo detallado en comisión a propósito del presupuesto? Bueno, estuvimos hasta esta madrugada. Está sin dormir. No, con pocas horas de sueño. Pocas horas de sueño, así que voy a tratar de ser lo más sucinta posible. Compareció el MIDES. Realmente celebramos porque tiene una asignación presupuestal importante, no solo en lo que refiere al articulado, sino también se corrige su línea de base en base a todo lo que ha sido. Muchas veces se van dando refuerzos. Ustedes saben que durante este año el MIDES tuvo que recibir muchísimos refuerzos por todo el tema de la alerta roja. Entonces todo eso ya se contempló en la línea de base. Y es más, la línea de base en relación al 2024 es mayor que todo lo que se da durante el articulado para el quinquenio. O sea que pensamos que es un presupuesto sólido.
Ahora, un buen presupuesto no garantiza políticas sociales, políticas públicas efectivas. O sea que... Perdón, usted dice que es bueno en cuanto a la cantidad, digamos, de dinero. recursos. Los recursos están... por supuesto que se hace un fuerte hincapié en lo que es infancia, a través del bono crianza, que fue un bono que fue desarrollado durante la gestión anterior, durante la gestión de nuestro gobierno. ¿Se va a aumentar un 50%? Se aumenta un 50% para niños de 0 a 3. Eso lo vemos como muy positivo. Se aumenta en forma importante también todo lo que es para situación de calle. Ahí lo que no sabemos es muy bien cómo se va a migrar de esta situación de la alerta roja a lo que viene después, porque no hay una fecha todavía de culminación de lo que es la alerta roja. Ayer se explicitó de que se están viendo los caminos. Todavía quedan 3 centros de evacuados. Obviamente ya estamos en primavera, ya estamos con los primeros calorcitos, pero bueno, se está trabajando en eso, así que lo estaremos siguiendo muy de cerca. El desarme de estas estructuras que nos generan cierta alerta también, porque bueno, son estructuras que fueron creadas para una situación de emergencia. Justo ayer lo decían en comisión, esto se definió en 4 horas en Torre Ejecutiva y por una serie de fatalidades que ocurrieron. Entonces, ahora el desarme de eso que fue creciendo, que hay estructuras de centros evacuados con 200 personas, que sabemos que no es la mejor forma de llegar a esta población, de tratar a esta población, que no tienen los medios de contención, sobre todo psicosociales, que requiere para tener tantas personas en un mismo lugar. Bueno, ese desarme progresivo es lo que vamos a estar siguiendo con atención. Por otro lado, ustedes saben que el gobierno y la sociedad toda entendemos que la salud mental debe ser una prioridad. El tema de discapacidad, el tema de los cuidados, el gobierno así lo ha dicho, pero no vemos su correlato en cuanto a los recursos, porque específicamente en lo que es salud mental, que trabajamos muchísimo durante la gestión anterior, si bien se asignan recursos, la línea de base se baja, por lo tanto el neto, la asignación presupuestal para salud mental y adicciones que tiene el Ministerio termina siendo la misma del 2024, y no solo a nivel de MIDES, porque es una temática que yo estoy siguiendo muy de cerca, sino a nivel de todo el presupuesto nacional. La salud mental y las adicciones, y bueno, también estuvo la ministra Cristina Lustemberg en comisión, definiendo que sí, que es una prioridad la tan postergada implementación definitiva de la ley de salud mental. Ustedes no lo pero ven. No vemos los recursos. Recuerden que allá por la rendición del 2022 nosotros asignamos 20 millones que quedaron estructurados justamente para salud mental y adicciones. Este presupuesto, viendo la suma de todos los incisos, incorpora en un entorno de unos 6 millones de dólares. Entonces es difícil cumplir las metas de desandar el camino de los hospitales psiquiátricos, los monovalentes, a estructuras comunitarias si no hay un correlato en lo que es los recursos. Lo mismo con las políticas de cuidados. Dentro del diálogo social, los cuidados son importantes, todos sabemos de la importancia de los cuidados. Somos un país que tenemos un sistema nacional integrado de cuidados, pero no los recursos que se asignan específicos para el MIDES, que es el órgano rector del sistema de cuidados, apenas dan para los aumentos de sueldos que hay que realizar a los asistentes personales que hoy ya están atendiendo a personas. Veremos cómo continúa esta discusión entonces en el Parlamento. Fernanda Auwesper, diputada del Partido Nacional, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, a las órdenes. Un placer. Buen día. Es momento ahora de actualizar los titulares.